La tierra de Israel respiraba bajo opresión. Los campos, antes fértiles y cantores, ahora susurraban miedo bajo el dominio filisteo. En medio de esa oscuridad, cuando todo parecía reducido al silencio, una promesa descendió como un rayo de luz inesperado. Un ángel apareció ante una mujer estéril. No traía espada, traía anuncio. Un hijo nacería, no sería común, estaría apartado desde el vientre, consagrado, nazareo. Su vida no le pertenecería del todo, porque había sido marcada por un propósito mayor. Así nació Sansón. Desde pequeño, algo en su presencia parecía distinto. Su fuerza no era solo física, era una señal. 7 trenzas largas caían sobre sus hombros como símbolo visible de un pacto invisible. Mientras otros niños corrían sin peso en el alma, él crecía bajo una promesa que lo superaba. El pueblo veía en él esperanza, sus padres veían responsabilidad, el cielo veía destino. Pero el llamado no elimina la elección. Dios había preparado al libertador. Ahora el libertador tendría que decidir quién sería. Porque tener fuerza es un don, saber usarla es carácter. Y la pregunta comenzaba a formarse, silenciosa pero firme. ¿Estaría a la altura de aquello para lo que había nacido? El joven que había nacido bajo promesa creció. Y la promesa creció con él. Sansón no solo era fuerte, era deslumbrante. Cuando un león rugió frente a él en el camino, no hubo espada, no hubo escudo, solo sus manos, y el rugido se convirtió en silencio. La noticia corrió rápido. El muchacho consagrado tenía una fuerza imposible de explicar. Pero la fuerza no siempre camina junto a la prudencia. Sansón comenzó a confiar más en lo que podía hacer que en aquel que lo había llamado. Vio a una mujer filistea y la quiso, sin escuchar advertencias, sin medir consecuencias. Lo que deseaba, lo tomaba. Lo que pensaba, lo decía. En su boda lanzó un acertijo, jugando con su secreto como si fuera un juego más. Orgullo disfrazado de ingenio. Cuando lo traicionaron para arrancarle la respuesta, su ira ardió más que su dolor. Respondió con violencia, no con sabiduría. La primera traición no solo rompió una celebración, reveló algo más profundo. El hombre más fuerte de Israel comenzaba a ser gobernado por impulsos invisibles, y cada decisión impaciente abría una pequeña grieta en su propósito. Porque no toda batalla se pelea con músculos, algunas se libran en el corazón. Y sin darse cuenta, Sansón empezaba a perder terreno donde más importaba. La fuerza seguía fluyendo por sus brazos, pero el orden ya no gobernaba su interior. Sansón tomó la quijada de un asno y enfrentó a un ejército entero. Golpe tras golpe, el polvo se levantó como tormenta. 1000 hombres cayeron. 1000. El pueblo volvió a asombrarse. Y sin embargo, después de la victoria vino la sed. Una sed tan intensa que lo llevó a caer de rodillas. Entonces clamó, no al público, no a su fama, a Dios. Y el agua brotó. Misericordia en medio del desierto. Por un instante, entendió que su fuerza tenía fuente. Pero el patrón regresó. En Gaza, arrancó las enormes puertas de la ciudad y las llevó cuesta arriba como si fueran ramas secas. Desafiante, invencible, aplaudido. Hasta que apareció ella. Dalila no llegó con espada. Llegó con cercanía, con voz suave,
con preguntas repetidas que parecían ternura pero buscaban grietas. Cada respuesta evasiva de Sansón era un juego peligroso. Cada mentira, un paso más hacia el borde. El hombre que vencía ejércitos comenzaba a perder contra la insistencia. Y la batalla más decisiva ya no estaba afuera. Estaba a centímetros de su corazón. La insistencia se volvió presión. La presión, desgaste. Día tras día, Dalila acercaba su voz al oído de Sansón. No gritaba, susurraba, no exigía, insinuaba. Y cada pregunta era una cuerda invisible tensándose alrededor de su voluntad. Si me amaras, me lo dirías. El hombre que nunca había retrocedido en batalla comenzó a cansarse de resistir, no ante espadas, ante emociones. Jugó otra vez con el secreto, mintió, se burló, probó los límites, pero el corazón que se expone sin cuidado termina debilitándose. Hasta que una noche cedió, reveló lo que jamás debió pronunciar, su consagración, su pacto, la señal visible de un compromiso invisible. Mientras dormía, el sonido de las tijeras rompió más que cabello. Las 7 trenzas cayeron al suelo, y con ellas algo más profundo. Despertó confiado, dispuesto a sacudirse como antes, pero esta vez fue distinto. Sus manos no respondieron igual, su fuerza no estaba. Sansón no sabía que el Señor lo había dejado. Lo apresaron, le arrancaron la vista, la oscuridad se volvió permanente. El héroe fue encadenado, el libertador, prisionero. Y en el molino de la humillación comenzó el silencio más doloroso de su vida. La oscuridad ya no estaba solo en sus ojos, estaba en su recuerdo. Sansón, ahora encorvado, caminaba en círculos empujando el molino, sin aplausos, sin fuerza visible, solo polvo y memoria. Pero el tiempo no se detuvo, y mientras nadie parecía notarlo, su cabello comenzó a crecer, pequeño, silencioso, como una segunda oportunidad que nace sin ruido. No era magia, no era orgullo restaurado, era algo más profundo. En la oscuridad, Sansón volvió a hablar con Dios, no con arrogancia, no con desafío, con humildad. Por primera vez, su clamor no pedía victoria para presumir, pedía fuerza para cumplir. Los filisteos celebraban en el templo, risas, música, burla. Llevaron al prisionero para exhibirlo como trofeo. Lo colocaron entre las columnas centrales. Entonces pidió algo sencillo: déjenme tocar los pilares. Sus manos, antes instrumentos de orgullo, ahora eran instrumentos de entrega. Señor, acuérdate de mí, dame fuerza una vez más. Y empujó, no por fama, no por venganza, por propósito. Las columnas cedieron, el templo tembló, el sacrificio fue total. En su último acto, Sansón liberó más que en toda su vida anterior, porque el llamado nunca dependió solo de su fuerza, sino de su obediencia. Y aunque cayó por decisiones impulsivas, encontró redención cuando su corazón finalmente se alineó con su propósito. La mayor fuerza no estuvo en sus brazos, estuvo en su regreso.